Todos llevamos cicatrices que preferimos ocultar. ¿Y si te dijera que esas mismas cicatrices pueden ser clave para la transformación más poderosa de tu vida? Boris, un oso que lo perdió todo en un devastador incendio, descubrió que la soledad, lejos de ser un castigo, es una maestra que puede guiarnos hacia nuestro verdadero propósito. En la oscuridad del duelo, encontró una verdad que desafía las creencias más profundas. El sufrimiento no es el final, sino el comienzo de algo nuevo y extraordinario. Esta historia te mostrará cómo, en medio del dolor y la desesperación, Boris renació de las cenizas, transformando su soledad en una fuerza implacable. ¿Estás listo para descubrir el secreto que puede cambiar la forma en que ves tus propias cicatrices? El bosque que Boris una vez llamó su hogar, ahora parecía un lugar completamente diferente. Los árboles que antes eran majestuosos estaban reducidos a troncos carbonizados, y el suelo, que solía estar cubierto por una espesa capa de hojas, ahora estaba manchado de cenizas y marcado por huellas solitarias. El cielo, que en otro tiempo era azul y claro, ahora era de un gris opresivo, como si el propio mundo estuviera de luto por la pérdida que Boris llevaba en su corazón. Cada paso que Boris daba era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Era un oso robusto, con un pelaje que antes brillaba con un tono cálido de marrón, pero que ahora estaba sucio y descolorido, reflejando el estado de su alma. Sus ojos, que solían brillar con la luz de la vida, estaban apagados, nublados por la tristeza y el peso de la soledad. Boris no sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Sus pasos estaban guiados solo por el instinto de alejarse del lugar donde su familia había perecido. A cada árbol caído, a cada olor a quemado que llegaba hasta él, Boris sentía como si estuviera siendo consumido por dentro. Como si las llamas que destruyeron su hogar ahora estuvieran quemando su corazón. No podía olvidar la última vez que vio a sus hijos corriendo por el claro, o la mirada de su compañera antes de que todo se desmoronara. Los recuerdos eran como fantasmas que lo acosaban en cada momento, y la soledad era su única compañía. A medida que caía la noche, trayendo consigo un frío cortante, Boris encontró refugio en una cueva. El silencio a su alrededor era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido del viento aullando afuera. Acostado en el suelo frío, cerró los ojos, pero las imágenes de su familia y del incendio seguían atormentándolo. Por más que lo intentaba, Boris no conseguía encontrar paz, y mientras la oscuridad lo envolvía, se preguntaba si alguna vez sería capaz de liberarse del dolor que lo consumía. Todo lo que sabía era que tenía que seguir moviéndose, aunque no supiera hacia dónde. La única cosa que parecía cierta era que la soledad ahora era su única compañera. La mañana siguiente trajo consigo una ligera brisa, cargando el olor distante de pinos y flores silvestres. Boris se levantó despacio, sintiendo el peso de la tristeza en sus hombros. La cueva donde había pasado la noche parecía más fría y vacía que antes, y sabía que no podía permanecer allí por mucho tiempo. Algo dentro de él lo impulsaba a continuar su viaje, aunque aún no supiera el motivo. Caminando lentamente por el bosque, Boris notó cómo el entorno a su alrededor comenzaba a cambiar. Los árboles carbonizados dieron paso a bosques más verdes, y los sonidos de la naturaleza, que antes parecían haber desaparecido, ahora volvían a surgir. Fue en medio de esta transformación que avistó una figura imponente en un árbol cercano. Una águila de plumaje envejecido, con ojos que reflejaban una sabiduría antigua, lo observaba desde lo alto. «Veo que llevas un gran peso sobre tus hombros, joven oso», dijo el águila anciana, su voz grave cortando el silencio. Boris levantó la cabeza lentamente, sorprendido al encontrar otra criatura en esa parte del bosque. Por un momento pensó en seguir su camino, pero algo en la presencia del águila lo hizo detenerse. Había una calma en esos ojos ambarinos que parecía penetrar en su alma. «¿Quién eres?», preguntó Boris, su voz ronca por el prolongado silencio. «Soy Cora, la guardiana de los vientos y las montañas», respondió el águila. «He observado este bosque durante mucho tiempo y he visto a muchas criaturas pasar por grandes pruebas, pero pocas sobreviven con su esencia intacta. Tú, Boris, estás en una encrucijada». Boris guardó silencio, sintiendo que las palabras del águila resonaban dentro de él. «Lo he perdido todo», dijo finalmente. «Mi familia, mi hogar, no sé hacia dónde ir». «A veces la soledad es el camino que nos lleva de vuelta a nosotros mismos», dijo Cora, posándose suavemente en el suelo junto a Boris.
El dolor puede ser una gran maestra, si tú lo permites. Boris miró al águila, sintiendo una leve esperanza brotar en medio de la oscuridad de su alma. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez su viaje tenía un propósito, aunque aún no supiera cuál era. Boris sintió una nueva fuerza en sus patas mientras caminaba junto al águila anciana. La presencia de Cora, aunque misteriosa, era reconfortante, y se sorprendió prestando atención a las pequeñas cosas a su alrededor. El sonido de las hojas bajo sus pies, el aroma fresco de los árboles e incluso el ritmo de su propia respiración. Pero la paz que comenzaba a sentir se vio rápidamente interrumpida cuando avistó frente a él un gran río que atravesaba el bosque. El río, que fluía rápido y frío, parecía un obstáculo insuperable. Las aguas agitadas por la reciente tormenta reflejaban el cielo nublado y los montes de nieve derretida en las montañas a lo lejos. Boris sabía que debía cruzarlo para continuar su viaje, pero la fuerza de las aguas lo intimidaba. ¿No hay otra manera de rodearlo?, preguntó, mirando a Cora. La vida rara vez ofrece caminos fáciles, Boris, respondió el águila con una mirada seria. Este río es como los desafíos que enfrentas internamente. Si retrocedes ahora, seguirás atrapado en la orilla de la duda y el miedo. Pero si encuentras el valor para cruzarlo, descubrirás que eres más fuerte de lo que imaginas. Las palabras del águila resonaron en la mente de Boris. Sabía que estaba frente a una prueba, no solo de fuerza física, sino de su determinación para seguir adelante. Respirando hondo, se acercó a la orilla del río, sintiendo el intenso frío de las aguas en sus patas. El primer paso fue el más difícil, pero Boris avanzó, cada vez más profundo en las aguas heladas. Las corrientes lo empujaban, casi derribándolo, pero resistió, manteniendo sus ojos fijos en la otra orilla. Cada paso, su cuerpo parecía pesado. El frío penetraba en sus huesos, y por un momento pensó que no podría lograrlo. Pero entonces las palabras de Cora volvieron a su mente. No podía permitir que el miedo lo dominara. Reuniendo todas sus fuerzas, Boris dio un paso más y otro, hasta que finalmente sintió la tierra firme bajo sus patas del otro lado. Exhausto y jadeando, miró hacia atrás, viendo el río que había cruzado. El miedo seguía allí, pero había algo más, una sensación de logro, de superación. Había enfrentado el desafío y vencido, y eso lo hizo sentirse más fuerte, más capaz. El águila anciana se posó a su lado, con una sonrisa suave en su pico. «Lo lograste, Boris. Recuerda, cada obstáculo que superes te hará más fuerte para el siguiente. Siempre hay más por aprender». Boris asintió, agradecido por las palabras de Cora. Sabía que aún tenía mucho que enfrentar, pero por ahora estaba satisfecho con la pequeña victoria que había conquistado. La noche cayó silenciosa sobre el bosque, envolviendo todo en una oscuridad tranquila. Boris, aún cansado por la travesía del río, encontró un pequeño refugio bajo una roca, donde se acostó para descansar. El sonido suave del viento entre los árboles, que antes parecía tranquilizador, ahora traía recuerdos que Boris había tratado de suprimir durante mucho tiempo. Acostado allí, cerró los ojos y casi de inmediato fue transportado de vuelta al pasado. Se vio nuevamente en el claro soleado donde solía jugar con sus hijos, sus risas resonando en el aire. El recuerdo de su compañera, siempre tan protectora, vino enseguida, llenando su corazón de una nostalgia profunda. Pero entonces, como un relámpago que corta el cielo, el recuerdo del incendio volvió con fuerza. Las llamas altas, el calor insoportable, el sonido desesperado de los gritos de su familia. Todo eso invadió su mente, y Boris sintió como si estuviera reviviendo ese momento terrible. Se encogió, como si pudiera escapar de esos recuerdos, pero lo envolvieron, apretándolo en un abrazo asfixiante. Sintió las lágrimas deslizarse silenciosamente por su rostro. El dolor era abrumador, y Boris no podía ver un final para ese sufrimiento. ¿Cómo podría continuar, cargando un peso tan grande? El sentimiento de culpa lo consumía, la sensación de que debería haber hecho más, de que podría haber salvado a su familia. En medio de ese torbellino de emociones, Boris recordó las palabras del águila anciana. La soledad puede ser una gran maestra, si tú lo permites. Pero en ese momento, la soledad parecía solo amplificar su dolor, volviéndolo insoportable. Se quedó allí acostado, sintiéndose aplastado por los recuerdos, hasta que el cansancio finalmente lo dominó. Cayó en un sueño perturbado, lleno de sueños fragmentados y visiones de su antigua vida.
Sin embargo, había una determinación silenciosa creciendo dentro de él. Incluso en medio de tanto dolor, Boris sabía que necesitaba encontrar una manera de continuar. No podía dejar que el pasado definiera su futuro. El sol de la mañana surgió tímido entre las copas de los árboles, lanzando rayos dorados que calentaban levemente el pelaje de Boris. Despertó con una sensación de renovación, a pesar de los recuerdos dolorosos de la noche anterior. El cansancio aún pesaba en sus músculos, pero había algo diferente en el aire. Una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cora, el águila anciana, estaba posada en una roca cercana, observando a Boris con una mirada paciente. «Veo que la noche fue difícil», dijo ella suavemente, posándose a su lado. «Pero es en las dificultades donde encontramos nuestra verdadera fuerza». Boris asintió en silencio, aún procesando los sentimientos conflictivos que llevaba consigo. «El dolor del pasado es como una sombra», continuó Cora, «pero incluso la sombra más oscura no puede existir sin la luz». «¿Pero cómo puedo encontrar esa luz?», preguntó Boris, su voz cargada de una tristeza que parecía inescapable. Cora miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas contra el cielo. «Ven conmigo», dijo ella, batiendo sus grandes alas, «quiero mostrarte algo». Boris siguió a Cora en silencio mientras ella lo guiaba por un sendero empinado que subía a la montaña. La subida fue ardua, pero Boris no se quejó. Estaba decidido a descubrir lo que el águila quería mostrar. Tras algún tiempo finalmente llegaron a la cima, donde el mundo parecía abrirse ante ellos. La vista era impresionante. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y los colores vibrantes de los árboles y los ríos, serpenteando a lo lejos, contrastaban con la devastación que Boris llevaba en su corazón. Las montañas rodeaban el bosque como guardianas, y el cielo claro parecía prometer un nuevo comienzo. «Este es el bosque donde vives», dijo Cora, posándose junto a Boris. «Es vasto, lleno de vida. Incluso en las partes que fueron destruidas, la naturaleza encuentra una manera de regenerarse». Boris observó en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que veía. El bosque no estaba completamente perdido, y al igual que él, quizás también podría encontrar una manera de reconstruirse. «Al igual que este bosque, Boris, tienes dentro de ti la capacidad de curarte y florecer nuevamente», dijo Cora con un tono reconfortante. «Pero primero, debes creer que es posible». Boris miró el bosque una última vez antes de descender la montaña, sintiendo una nueva determinación echar raíces en su corazón. De vuelta en la base de la montaña, Boris sintió un peso diferente en su pecho. Ya no era la carga abrumadora del dolor, sino una nueva responsabilidad, una promesa silenciosa que se hizo a sí mismo de que intentaría, de todas las formas, superar su oscuridad interna. Sin embargo, el bosque aún guardaba sus desafíos, y Boris pronto se encontró frente a otra prueba. Mientras caminaba por un valle estrecho, escuchó un sonido que hizo que se le erizara el pelaje. Un gruñido bajo, seguido de pasos furtivos en la vegetación densa a su alrededor. Boris se detuvo, moviendo sus orejas de un lado a otro, tratando de captar más detalles. Sabía que no estaba solo. De repente, 3 lobos emergieron de las sombras, sus ojos hambrientos fijos en Boris. Eran más pequeños que él, pero sus movimientos coordinados indicaban que estaban acostumbrados a cazar en grupo. Boris sabía que en circunstancias normales podría ahuyentarlos fácilmente, pero el cansancio acumulado de su viaje y la lucha interna por la que estaba pasando lo habían dejado vulnerable. Los lobos comenzaron a circular a su alrededor, sus bocas entreabiertas revelando dientes afilados. Boris respiró hondo, sintiendo su corazón acelerarse. Recordó las palabras de Cora sobre la fuerza que venía de dentro, pero en ese momento la fuerza física parecía ser lo que más necesitaba. El primer lobo atacó, avanzando en un salto rápido. Boris se esquivó instintivamente, sus garras rasgando el aire al defenderse. Los otros 2 lobos no perdieron tiempo y también se lanzaron al ataque. Boris luchaba ferozmente, pero cada movimiento drenaba su energía. Sentía que no podría continuar por mucho más tiempo. Fue entonces cuando, en medio del caos de la batalla, algo cambió dentro de él. La visión del bosque regenerado volvió a su mente, y con ella una claridad renovada. Boris se dio cuenta de que no necesitaba vencer por la fuerza bruta, sino con la inteligencia y la estrategia que había aprendido a lo largo de su viaje. Con un movimiento rápido, Boris atrajo a los lobos hacia una zona estrecha entre 2 grandes rocas.
Te posicionó de manera que impidió que pudieran atacarlo al mismo tiempo, obligándolos a retroceder momentáneamente. Usando la posición a su favor, Boris se lanzó sobre el lobo que estaba más adelante, derribándolo al suelo con un golpe certero. Los otros dos lobos dudaron al ver a su compañero caído. Boris, jadeante pero decidido, emitió un poderoso rugido que resonó en el valle. Los lobos restantes, dándose cuenta de que su presa no era tan fácil como pensaban, retrocedieron hacia las sombras, dejando a Boris solo nuevamente. Jadeante, Boris se quedó quieto por un momento, sintiendo el alivio de haber superado otro desafío. No solo defendió su vida, sino que también se demostró a sí mismo que, incluso en medio del cansancio y el dolor, aún tenía la fuerza necesaria para continuar. El enfrentamiento con los lobos había dejado a Boris exhausto, pero también trajo una nueva sensación de logro. Había enfrentado no solo el peligro físico, sino también el miedo que lo perseguía desde el inicio de su viaje. Con los lobos alejados y el silencio restaurado en el bosque, Boris sintió un raro momento de paz. Encontró un lugar seguro entre las raíces de un gran árbol y se sentó, permitiendo que el cansancio se disipara lentamente. Mientras descansaba, Boris comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. Las palabras de Cora, la visión del bosque regenerado, la prueba de coraje contra los lobos. Todos esos momentos estaban entrelazados, formando una tapicería de experiencias que, de alguna manera, estaban transformando quién era. Boris cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco del bosque llenara sus pulmones. Por primera vez desde la tragedia intentó meditar, como Cora había sugerido. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero siguió su instinto, concentrándose en su respiración y en las sensaciones de su alrededor. Al principio, los pensamientos venían como un torbellino, trayendo a la superficie recuerdos dolorosos e inseguridades. Boris luchó contra el impulso de hundirse en esos recuerdos, recordando lo que el águila anciana había dicho sobre reconocer el dolor y dejarlo ir. Con cada exhalación, intentó liberar un poco del peso que llevaba. Después de algún tiempo, Boris se dio cuenta de que comenzaba a sentirse más ligero, como si una parte de la carga estuviera siendo removida. Abrió los ojos y miró a su alrededor, viendo el bosque con nuevos ojos. Los colores parecían más vibrantes, los sonidos más claros, y se sintió más presente que en cualquier otro momento desde que todo había comenzado. La victoria contra los lobos fue importante, pero esta pequeña victoria interna, esta capacidad de encontrar paz en medio del caos, era aún más significativa. Boris sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero ahora estaba más confiado de que podía seguir adelante. Se levantó, sintiéndose renovado. El bosque, que antes parecía un lugar de constante amenaza, ahora parecía ofrecerle una especie de compañía silenciosa, una tranquilidad que no había notado antes. Boris estaba aprendiendo que, incluso en medio de la soledad, podía encontrar fuerza y tal vez hasta paz. Con pasos más ligeros y el corazón menos oprimido, Boris continuó su viaje por el bosque. A cada paso sentía que estaba redescubriendo algo de sí mismo, algo que había sido perdido junto con su familia. Pero el bosque aún tenía sorpresas reservadas para él. Mientras caminaba por un sendero estrecho, Boris escuchó voces agudas, seguidas de risas infantiles. Intrigado, siguió el sonido hasta encontrar un pequeño claro donde 3 jóvenes zorros jugaban animadamente. Rodaban por el suelo, disputando una bola improvisada hecha de hojas y ramas, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Boris se detuvo en el borde del claro, observando la escena con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Los zorros le recordaban a sus propios hijos, cómo solían jugar y reír sin preocupaciones. Un sentimiento de tristeza amenazó con invadirlo, pero lo apartó, enfocándose en la alegría de los zorros. Uno de los zorros notó la presencia de Boris y, con un salto rápido, corrió hacia él. «Hola, ¿quieres jugar con nosotros?», preguntó, sus ojos brillando de entusiasmo. Los otros 2 zorros se acercaron también, curiosos. Boris dudó por un momento, no acostumbrado a ese tipo de interacción desde la tragedia. Pero algo en los zorros, tal vez su inocencia o tal vez el simple hecho de que no lo veían como una amenaza, hizo que se sintiera acogido. «Yo no sé cómo jugar», admitió, un poco avergonzado. «Es fácil», dijo el primer zorro empujando la bola de hojas hacia él. «Solo lánzala de vuelta hacia nosotros». Boris sonrió, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo.
Usó su pata para empujar la bola suavemente de vuelta hacia los zorros, que de inmediato comenzaron a jugar nuevamente, incluyéndolo en sus juegos. Poco a poco, Boris se fue relajando, permitiéndose participar en la diversión. Esa simple interacción fue más que solo un juego. Para Boris, fue un paso hacia la curación, una manera de conectarse con otros seres y de alguna forma sentir que aún formaba parte de ese mundo. Las risas de los zorros, tan puras y sinceras, comenzaron a romper las barreras que había construido alrededor de su corazón. Boris pasó el resto de la tarde jugando con los zorros. Cuando el sol comenzó a ponerse, se despidió de ellos, sintiéndose más ligero que nunca. Tal vez, solo tal vez, había un camino de vuelta hacia la luz. Después de despedirse de los jóvenes zorros, Boris continuó su caminata por el bosque. Pero esta vez algo había cambiado dentro de él. Cada paso parecía más ligero, y el sonido del viento entre los árboles, antes melancólico, ahora sonaba como una canción suave, cunando su corazón. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había sonreído y se había sentido parte de algo nuevamente. Conforme avanzaba, Boris comenzó a reflexionar sobre todo lo que había experimentado en su viaje. La travesía del río, la lucha con los lobos, la meditación y, por último, el juego con los zorros. Todas esas experiencias habían dejado huellas en su alma. Pero fue en ese momento, mientras caminaba en silencio, cuando Boris tuvo una epifanía. Se detuvo abruptamente en medio del camino, como si una nueva comprensión hubiera surgido de repente. Boris se dio cuenta de que la soledad que tanto temía no era su enemiga, ni una compañera de viaje. El dolor que llevaba había sido su guía, forzándolo a confrontar sus miedos más profundos, y en lugar de huir de ellos, encontrar maneras de superarlos. La soledad le había dado la oportunidad de conocerse mejor, de explorar sus debilidades y de descubrir una fuerza interior que nunca supo que poseía. Ya no era la misma criatura devastada por la pérdida. Había cambiado, y ese cambio lo estaba preparando para algo más grande. Con esta nueva claridad, Boris miró a su alrededor, viendo el bosque de una manera diferente. Se dio cuenta de que, al igual que los árboles que renacían de las cenizas, él también se estaba regenerando, transformándose en alguien más fuerte, más sabio. Las palabras de Cora resonaron en su mente. La soledad puede ser una gran maestra, y tú lo permites. Boris sabía que aún había más desafíos por delante, pero ahora los enfrentaba con una confianza renovada. La soledad ya no era algo que temer, sino una fase necesaria en su proceso de curación. Y con eso, Boris sintió que estaba listo para el siguiente paso en su viaje. Mientras caminaba más adentro en el bosque, Boris comenzó a notar algo extraño en el aire. Había un olor a humo, pero no como el de las cenizas antiguas. Era un olor fresco, el olor de madera quemándose recientemente. Alarmado, aceleró el paso, siguiendo el rastro del olor hasta que lo encontró. Un grupo de cazadores humanos había montado un campamento en los bordes del bosque y estaban encendiendo hogueras que se esparcían peligrosamente. El corazón de Boris se aceleró. La visión de las llamas le traía de vuelta recuerdos dolorosos, pero sabía que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Esta no era solo una amenaza para el bosque, sino para todas las criaturas que vivían allí, incluyendo a los jóvenes zorros con los que había jugado. Boris sabía que necesitaba actuar. Observó el campamento desde lejos, analizando cada movimiento de los cazadores. Había 3 de ellos, ocupados en preparar trampas y alimentando las hogueras. Boris sabía que no podía enfrentarlos directamente sin ponerse a sí mismo en gran peligro. Necesitaría una estrategia. Recordando las tácticas que había aprendido a lo largo de su viaje, Boris comenzó a moverse silenciosamente entre los árboles, acercándose al campamento sin ser visto. Sabía que su fuerza no residía solo en su tamaño, sino en la inteligencia que desarrolló en sus desafíos anteriores. Boris comenzó derribando algunas piedras grandes en la dirección de las hogueras, apagándolas rápidamente con el impacto. El sonido atrajo la atención de los cazadores, que inmediatamente se levantaron en alerta. Sin embargo, antes de que pudieran localizar la fuente del ataque, Boris ya se había movido a una nueva posición. Desde su nueva posición, Boris soltó un rugido poderoso, el sonido resonando en el bosque y asustando a los cazadores. Comenzaron a gritarse entre ellos, confusos y desorientados. Aprovechando la distracción, Boris corrió hacia el campamento, derribando sus tiendas y esparciendo los suministros por el suelo.
Los cazadores, ahora completamente desorganizados, comenzaron a retroceder, creyendo que estaban siendo atacados por un grupo entero de animales salvajes. Boris continuó presionando, usando su tamaño y fuerza para alejarlos cada vez más del bosque. Finalmente, los cazadores, en pánico, abandonaron sus armas y corrieron lejos, desapareciendo en la dirección de la carretera principal. Cuando el último cazador desapareció, Boris se detuvo, jadeando pero triunfante. Había protegido el bosque, no solo para sí mismo, sino para todos los seres que dependían de él. Sintió un profundo orgullo, una sensación de deber cumplido que no experimentaba desde que perdió a su familia. El viento que soplaba ahora era suave y fresco, disipando el olor a humo y trayendo de vuelta el aroma del bosque vivo. Boris sabía que ese era su hogar, que estaba destinado a protegerlo. Con el corazón renovado y la mente clara, se comprometió a ser el guardián de ese bosque, asegurándose de que lo que le sucedió nunca le ocurriera a nadie más. Con el campamento de los cazadores destruido y la amenaza alejada, Boris se sentó por un momento entre los árboles, dejando que la tranquilidad del bosque lo envolviera. Cerró los ojos y permitió que la brisa fresca acariciara su pelaje, sintiendo una paz profunda que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada respiración que tomaba parecía traer un nuevo aire de esperanza y renovación. Mientras se recuperaba del enfrentamiento, Boris reflexionó sobre su viaje hasta ese momento. El bosque, que antes era un lugar de tristeza y soledad, ahora se convertía en su refugio, su nuevo hogar. Sabía que había encontrado su propósito: proteger y cuidar de ese lugar, no solo por su propia supervivencia, sino también por todas las criaturas que dependían de él. La sombra del dolor aún existía en su corazón, pero ya no lo controlaba. Boris había aprendido que el dolor es parte de la vida, pero no necesita definir quiénes somos. Había descubierto una nueva fuerza, una resiliencia que venía de aceptar su soledad y transformarla en algo positivo. Mientras la tarde se convertía en noche, Boris comenzó a caminar de regreso al área del bosque donde había encontrado a los jóvenes zorros. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y la luz del crepúsculo lanzaba sombras largas y suaves sobre el suelo del bosque. Al llegar al claro donde los zorros jugaban, Boris sintió un calor en su corazón al verlos durmiendo en seguridad en su madriguera. Sabía que su viaje no había terminado. Aún había muchos desafíos por delante, pero ahora estaba listo para enfrentarlos, no con miedo, sino con determinación. Boris miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y sintió una conexión profunda con el universo a su alrededor. Había encontrado su lugar en el mundo, y con eso, la paz que tanto buscaba. En los días y semanas que siguieron, Boris asumió su papel como guardián del bosque. Ayudó a otras criaturas en peligro, orientó a los más jóvenes y protegió a aquellos que estaban vulnerables. Su presencia se convirtió en una fuente de seguridad y consuelo para todos los que vivían allí. Cora, el águila anciana, lo observaba desde lejos, satisfecha con la transformación de Boris. Sabía que había encontrado su camino, y eso llenaba su corazón de orgullo. El bosque ahora era un lugar más seguro, más armonioso, gracias al coraje y la sabiduría que Boris había adquirido en su viaje. Esa noche, Boris se acostó en su nuevo refugio, un lugar protegido por grandes árboles y rodeado por el suave sonido de un arroyo cercano. Miró al cielo estrellado una última vez antes de cerrar los ojos, sintiéndose completo. El dolor del pasado aún existía, pero ahora era parte de su historia. Una historia que usaría para ayudar a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad. Boris durmió profundamente esa noche, sabiendo que por primera vez desde la tragedia había encontrado la paz. Una paz construida con la fuerza de la resiliencia y el poder del amor por aquellos a quienes juró proteger. Boris había comenzado su viaje como un oso roto, aplastado por el peso de su dolor y por las sombras de su pasado. Pero al enfrentar su soledad de frente, descubrió algo extraordinario. La fuerza no proviene de la ausencia de sufrimiento, sino del coraje para enfrentarlo. La soledad, que antes parecía una enemiga implacable, se reveló como una aliada, guiándole hacia un renacimiento que nunca imaginó ser posible. Hoy, mientras camina por el bosque que juró proteger, Boris ya no es el mismo oso que huía de sus recuerdos. Es un guardián, un símbolo de resiliencia y esperanza, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que nunca se apaga. Esa luz está dentro de nosotros, esperando a ser descubierta.
Y tal vez, solo tal vez, las cicatrices que llevamos sean las marcas del camino que hemos recorrido para encontrar esa luz. Al final, lo que realmente importa no es el dolor que sufrimos, sino lo que elegimos hacer con él. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo reflexionar de alguna manera, deja tu comentario abajo. Quiero saber qué te ha parecido. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para recibir más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.